Buenas noches, asesor Praxedis Bernal. Yo soy la alumna Mónica Alejandra Olvera Fernández y bueno, voy a presentarle mi actividad integradora acerca del caso de la Mataviejitas. Voy a presentar este caso primero con una breve sinopsis. Y bueno, pues el caso de la Mataviejitas se refiere a una serie de asesinatos ocurridos en México atribuidos a Juana Barraza. Ella era una exluchadora profesional. Barraza fue detenida en el 2006 y posteriormente condenada por 17 asesinatos de mujeres ancianas, aunque se sospecha que obviamente la cifra puede ser mayor. La mayoría de las víctimas eran mujeres de edad avanzada y las seleccionaba bajo el pretexto de ofrecer servicios de asistencia, como enfermería, como trabajo doméstico, para ganarse su confianza y bueno, acceder a sus domicilios donde ellas se encontraban. Y una vez que ella accedía a sus casas, pues bueno, las mataba con sus propias manos. Después de esta acción, ella robaba artículos que encontraba de valor en las casas de sus víctimas y lo que, lo que proseguía era pues hacer todo lo más minucioso posible para poder huir y no ser delatada o encontrada, ¿no? Juana Barraza recibió una sentencia de 759 años. Es frecuentemente citada su caso porque, bueno, pues los asesinatos fueron de una forma serial, pero sobre todo fue una etapa larga, aproximadamente de 10 años, donde pues ella trató siempre de cuidar minuciosamente los detalles para no ser encontrada, pero bueno, al final, bueno, pues fue detenida, pero fue muy controversial esta historia aquí en México, puesto que fueron muchos años los que ella pues se quedó sin ninguna, sin que nadie la detuviera, siguieron pasando los asesinatos y bueno, hasta el día en que lograron su detención. Después voy a continuar explicando el iter victimae del caso. El iter victimae se refiere al proceso o recorrido de la victimización desde cómo se selecciona a la víctima hasta la consecuencia de dicha victimización. En el caso de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, este proceso involucra varias etapas distintas que reflejan tanto la metodología de los crímenes como el impacto en las víctimas y la sociedad. La mayoría de las mujeres eran mayores. A menudo, pues obviamente vivían solas, lo que esto refleja una selección basada en la vulnerabilidad. Estas mujeres, por su edad y situación social, eran vistas como blancos fáciles y a través de la manipulación y la confianza, la necesidad de compañía de estas mujeres al vivir solas, bueno, pues ellas confiaban y permitían el acceso a esta persona al interior de sus domicilios. Cuando esto ocurría, pues llegaban los ataques que eran brutales, involucrando estrangulamiento o golpes hasta el grado de la muerte, lo que indicaba pues que era una violencia intensa y personal. El descubrimiento de cada crimen dejaba a las familias y a la comunidad en shock y pues claramente había un duelo y sobre todo dejaba esta nube de miedo en otras mujeres, en la misma sociedad, pues otras mujeres que eran de edad avanzada, pues ya vivían con este miedo, sobre todo porque pues obviamente no había todavía en aquellos momentos pues un delincuente que ya estuviera pagando por ese delito, ¿no? No, las autoridades no lograban encontrar realmente al delincuente. Hubieron varias situaciones en que estuvieron deteniendo a varias personas, pero se daban cuenta que detenían a estas personas diciendo que era el famoso Mataviejitas porque ellos pensaban que era un hombre, cuando en realidad pues obviamente ella todavía seguía matando. Entonces ellos ya tenían a su supuesto delincuente preso y los actos delictivos seguían ocurriendo. Entonces ellos fue cuando obviamente la sociedad pues seguía con ese miedo y esa incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar hasta el año 2006 que fue detenida. Después, pues bueno, voy a hablar del iter criminis, que esta etapa se refiere
a la realización del delito como tal. En este caso, pues hay varias fases específicas que marcan el desarrollo de sus crímenes, como la ideación, que es la base inicial cuando Juana Barraza gesta esta idea en su cabeza del asesinar a las personas, a las mujeres. Después, pues sigue la preparación, que es cuando Barraza planifica el cómo acercarse a sus víctimas. Su estrategia incluía ganarse la confianza de mujeres mayores, pero sobre todo primero observar pues ahora sí que a las candidatas de sus delitos. Y esta fase también implica la selección de las herramientas o métodos para cometer el asesinato, con que a veces utilizaba para matarlas, pero la mayoría de veces ella utilizaba las herramientas que tomaba dentro de la misma escena del crimen. Y posteriormente sigue la ejecución, que es la fase en la que el delito se lleva a cabo. Barraza pues ingresaba a las casas de las víctimas bajo un pretexto amistoso, y pues se ganaba esta confianza. Estas mujeres dejaban que ella pasara. Una vez adentro, ella las atacaba físicamente y generalmente, bueno, llegaba a estrangularlas y a darles muerte. En esta fase de la consumación, pues el delito llega al final con el objetivo deseado por el delincuente, que pues es la muerte, ¿no? En el caso de Barraza es cuando ya que tenía a sus víctimas asesinadas, pues el siguiente paso pues era robar cosas de valor de los hogares, y pues esto añade un elemento más a sus crímenes. Y al final, pues la fase de postdelito, que es cuando después de cometer los asesinatos, Barraza tomaba medidas para evitar ser detectada y capturada. Salía discretamente de la escena, intentaba hacer parecer que estas muertes habían sido muertes naturales o muertes por accidente. Y bueno, pues la prolongada duración, volvemos a repetir, de su serie de crímenes sugiere que pues tuvo cierto grado de éxito en estas estrategias de evasión, pues porque al final tardaron muchos años en poder capturarla. Después voy a hablar acerca de la relación víctima-criminal, que en el contexto del caso de Juana Barraza ofrece un estudio detallado sobre cómo el comportamiento y la conducta de ambas partes interactuaban e influían mutuamente. El comportamiento y la conducta del criminal, en este caso de Juana Barraza, fue muy meticulosamente planeado, porque ella elegía a sus víctimas basándose en su vulnerabilidad, y pues esto indicaba que su conducta pues era predeterminada, donde la selección no era al azar, sino era fríamente calculada, para poder garantizar el éxito de todos sus hechos cometidos. Su conducta se basaba en el engaño, en la manipulación, y pues se presentaba con una careta o un disfraz ante sus víctimas. La violencia y el robo implicaban un comportamiento violento, y el comportamiento y conducta de la víctima era de confianza para quienes se presentaban a ofrecer algún servicio. O sea, tenían que ser mujeres que realmente le pudieran brindar a ella la confianza y pudieran darle credibilidad a todos los argumentos que ella les presentaba. Y pues obviamente también otra característica de la conducta de las víctimas pues era su falta de sospecha, porque esto pues obviamente le iba a facilitar la tarea a Barraza, dada que pues también su avanzada edad, pues obviamente la resistencia que ellas iban a poner pues iba a ser mínima. Entonces esto haría los actos pues muchísimo más fáciles para ella. Los tipos de violencia que yo encontré en este caso, pues en el caso de Juana Barraza, pues fueron diversos. Primero que nada, pues en la violencia física, pues es muy notoria y evidente, en este caso, para causar daño, incluso pues la muerte, ¿no? Entonces, después de esto sería la violencia psicológica, que pues esta violencia era una dinámica de poder entre Barraza y sus víctimas, además de que si se debe subrayar la capacidad para poder engañar a todas estas víctimas, es porque ella realmente tenía ese control psicológico con sus víctimas. Y después, pues obviamente la violencia económica, porque pues se ejecutaba el robo y la privación de recursos económicos de las víctimas.
También existe la violencia simbólica porque esta se refiere al impacto que tiene en la sociedad todos estos actos violentos que cometió y pues obviamente em, eh, contribuyó a que existiera en México un clima de miedo. A ese grado estuvo esta acción y todos estos actos violentos que se cometieron por parte de Juana Barraza. Y por último, pues tenemos la violencia de género, porque pues dado que todas las víctimas eran mujeres de edad avanzada, pero sobre todo pues por el simple hecho de que ella escogía el género, se convirtió pues también en este tipo de violencia que fue la violencia de género. Su modus operandi de Juana Barraza refleja un patrón sistémico y característico en la ejecución de sus crímenes, porque pues los elementos clave de su modus operandi era la selección de víctimas, que específicamente eran mujeres adultas y sobre todo que vivieran solas, y también la ganancia de confianza, que a través de esto, pues a través del engaño, ella podía entrar a sus domicilios sin la necesidad de tener fuerza, hasta que ya una vez ella estaba dentro de los domicilios, pues ella obviamente ejercía todos estos delitos. El método del asesinato siempre empleaba violencia física, eso es otra característica de su modus operandi. Después viene el robo y pues al final pues siempre la evasión, ¿no? Que era la capacidad que tenía Barraza para evitar ser detectada y capturada durante pues un largo periodo de tiempo que duró su detención aquí en México. Después voy a hablar acerca de las medidas preventivas que yo sugiero dentro de este caso. Yo opino que dentro de la educación y la concientización pública es implementar campañas para educar a la población sobre el riesgo de permitir el acceso a personas que no conocemos en los hogares, ¿no? Después, el fortalecimiento de la comunidad a través de las redes de apoyo vecinales que para que se puedan mantener informados y bueno, pues puedan tener mayor seguridad en la comunidad. Pues la mejora en la seguridad pública, que es tener una mejor respuesta policial más efectiva, más rápida para cualquier asunto, la sociedad tenga esa respuesta pronta y igual también la capacitación a estas fuerzas policiales de poder tener esa sensibilidad y esa capacidad de identificar este tipo de casos. Y bueno, pues la importancia de esta unidad de aprendizaje enfocada en el análisis de casos criminales va a ser crucial dentro de mi desarrollo profesional, puesto que me va a ayudar en muchísimos puntos, porque pues bueno, me va a dar la capacidad de analizar casos reales y me va a permitir evaluar las situaciones complejas, identificar los patrones de comportamiento y tomar decisiones basadas en la evidencia. Me ayudará a mejorar mis habilidades también analíticas, pues para poder desglosar situaciones complejas como este tipo de historias o de hechos, también pues también me va a ayudar a tener una mejor comprensión de la conducta humana, lo que me va a ayudar a prevenir, sobre todo porque pues como futuros licenciados en seguridad pública, nuestra mayor importancia es darle la prevención al delito. Y bueno, con esto doy culminada mi actividad. Muchísimas gracias.